Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Quiero desearles a todos ustedes un feliz sábado y bueno, bienvenidos a este momento especial en Iglesia Abierta en el que repasamos nuestra lección de escuela sabática. Esta semana ha sido una semana muy especial, estamos ya en la lección número 9 y bueno, seguimos avanzando en nuestro estudio de la palabra de Dios, tratando de poder mejorar nuestro método, nuestra forma de poder bendecir a otros al predicar el santo evangelio de Jesucristo. Vamos entonces a hacer una oración para empezar nuestro repaso de esta semana. Cierren sus ojos donde están. Poderoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos estar juntos para el repaso de esta lección. Te suplicamos que como siempre tu Espíritu Santo nos guíe para poder entender, para poder mejorar la manera como hacemos amigos para ti. Señor, el reino debe crecer y eso lo entendemos. Y sabemos que la misión es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros como colaboradores en este plan maravilloso de evangelización que tu Espíritu tiene como primer responsable para todo el mundo. Úsanos, Señor, y bendícenos al mejorar la forma como vemos, el acercarnos y la manera como tratamos a las personas a quienes queremos comunicarles este mensaje. Oramos por tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, espero que todos ustedes pues estén bien de salud. Siempre estamos orando permanentemente con Susi, o mi esposa, para que el Señor proteja a su iglesia. Sé que esta situación se alargó más de la cuenta y bueno, de alguna manera hemos aprendido muchas cosas en el camino. Grandes lecciones que el Señor nos ha enseñado. Y sin duda, nosotros tenemos a nuestro alrededor familiares, amigos, gente a quienes amamos, conocemos, por quienes estamos orando y también deseando que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a sus corazones, de las maneras como nosotros solemos hacerlo, pero ahora pues utilizando en gran medida tal vez las redes sociales, porque este distanciamiento social de alguna manera nos ha hecho pues echar mano más de esto. Añoro, deseo realmente el momento en el que podamos todos juntos volver a vernos, a abrazarnos y a poder en forma presencial también compartir la palabra de Dios. Mientras tanto, echamos mano de lo que está a nuestro alcance y comunicamos de esta manera la palabra de Dios. Muy bien, esta semana la lección ha hecho un énfasis en desarrollar una actitud ganadora. Bueno, tal vez más que una actitud ganadora, podríamos decir desarrollar una actitud de amor por el evangelismo y de saber que cuando tú estás en las manos de Dios para evangelizar, nunca vas a ser derrotado. De alguna manera, siempre. Yo siempre he dicho y confirmo lo que Elena Harmon de White dice. La oración que más rápido contesta el Señor es cuando nosotros le decimos, Señor, quiero predicar, quiero compartir tu amor con una persona que esté necesitando de esta bendición de tu verdad. Dame un alma, Señor, para compartir tu palabra. Y sin duda el Señor responde a esa oración. Muy bien, en la introducción de nuestra lección nos daba un texto bíblico interesantísimo. Dice 1 de Pedro 3:15, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, aquí está prácticamente la actitud que debemos tener como personas que estamos deseosas de ganar almas para Cristo, deseosas de compartir la palabra de Dios con otros
que no conocen, que tal vez conocen a Dios por la revelación general que es su naturaleza y entienden que hay un Dios en los cielos, o por el mínimo conocimiento bíblico que tienen, el básico o tal vez menos que el básico, de saber que hay un Dios en los cielos, que es el que creó todo, todo lo que hay en esta tierra. Pero, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Número uno, siempre estar preparados, siempre. El Hijo de Dios, el cristiano, el guerrero del Señor, se prepara. Por eso la escuela sabática este trimestre dedicó tiempo para ayudarnos a mirar desde una perspectiva espiritual y cristocéntrica a todas las personas a quienes debemos comunicar el mensaje, amar como Jesús amó, servir como Jesús sirvió. Y por supuesto, el trimestre pasado se nos habló muchísimo acerca de la hermenéutica bíblica y cómo nosotros podíamos interpretar la Escritura de una manera sana, de la manera como el Señor quiere que estemos centrados en Él como el autor de la Escritura y la comuniquemos a nuestra comunidad. Entonces, en este trimestre estamos hablando de la manera como, si antes era el método de cómo estudiar y entender la Biblia, ahora es la manera, el método, cómo nos acercamos hacia las personas. Y aquí está la actitud. Hay que estar siempre preparados y con una actitud de mansedumbre y reverencia, ya mostrar, enseñar, conducir a aquellas personas que demanden la razón, el por qué tenemos esta esperanza, la que hay en nosotros, que es Cristo Jesús. Es algo maravilloso cuando tú puedes compartir. Yo me deleito cuando comparto contigo. Yo estoy simplemente haciendo un repaso de la lección, pero a la vez también es como una capacitación, como un entrenamiento que nos hace mucho bien estar estos minutos juntos para poder mejorar nuestra forma de llegar a la gente con el Evangelio maravilloso de Cristo. Y la lección en su introducción nos decía, cuanto más estudiamos la vida de Jesús, más nos maravillamos de su habilidad para aceptar y afirmar a las personas. Jesús era el aceptador por excelencia, si pudiéramos decirle así. Jesús, sin prejuicios, sin preconceptos, Él amaba a las personas. Él aceptaba al más pobre como al más rico, al más débil como al más fuerte, al que está hundido en el pecado más terrible, porque para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Cualquiera podría ser aceptado por Cristo Jesús. Y Él los atendía con mucho amor. Y eso destaca nuestra lección esta semana. Entonces, Él tenía habilidad para aceptar y afirmar a las personas. Aunque Él algunas veces reprendió a los líderes religiosos de su época. Y aún así, nosotros sabemos que Él no reprendía sin que haya una lágrima en sus ojos. Él sabía que tenía que hacerlo, muchas veces con los fariseos, con los doctores de la ley, que menospreciaban a la gente que Él amaba. Pero Él también amaba a los fariseos, a los doctores de la ley, sabiendo que muchos de ellos, sacerdotes y Sanedrín, iban a terminar llevándolo a la cruz. Sin embargo, Él los amaba. Entonces, Cristo es por excelencia el ejemplo de aceptación y de cómo Él producía el afirmar a las personas. La profundidad de su perdón era infinitamente más profunda que la profundidad del pecado de ellos. O sea, el perdón de Cristo que cubre la culpa de las personas cuando reconocen su condición es mucho más grande. Obviamente, su amor no conocía límites. Jesús nunca exhibió un solo tinte de orgullo y superioridad. Wow, este es un punto tremendo. Él era humilde, Él era manso. Un niño podía acercársele, un erudito podía acercársele y Él tenía palabras de vida eterna para cualquiera de ellos. Jesús realmente era el reflejo del amor de la Trinidad. Es más, la Trinidad personificada en Cristo Jesús.
Veía en cada ser humano a alguien creado a imagen de Dios, pero caído en el pecado, y a quien Él vino a buscar y a salvar. Nadie para Jesús estaba más allá de su amor. Todos podían recibir amor. Es que Él nos creó para amar y ser amados. Este mundo vil, este mundo cruel, este mundo completamente egoísta, donde el super yo de todas las personas brilla. Cristo Jesús vino, se hizo humano, vino a nuestra arena, como digo tantas veces, para buscarnos, para salvarnos, para bendecirnos, para amarnos. El mismo que dijo, aunque tu padre y tu madre no te amen o te abandonen, yo nunca te dejaré de amar, yo siempre te amaré y nunca te abandonaré. Cristo Jesús era así, manso y humilde de corazón. ¿Cómo eres, Señor?, le preguntaron en un momento los discípulos. ¿Cómo eres por dentro? Y entonces Jesús les dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¡Wow! Maravilloso Jesús. Ojalá pudiésemos reflejar ese mismo amor, esa misma mansedumbre y humildad del Señor. Mostró respeto a todas las personas con las que entró en contacto. Las respetó, las valoró. El mismo Pablo habla de que debemos mirar a las personas como superiores a nosotros mismos. Y las trató con dignidad, con la dignidad que merecían. ¡Wow! Él influía en las personas y las miraba como herederos de su reino. Él creía en ellas. Y por supuesto, la presencia de Cristo inspiraba a las personas y ellas cambiaban justamente por la presencia, por la revelación de Cristo Jesús. Así se introduce nuestra lección y entonces nos lleva por cuatro puntos importantes: receptividad al Evangelio, una actitud correcta, presentar la verdad con amor y el fundamento de la aceptación. Por lo menos esos 4 puntos quiero tratar de resumir, encuadrar en los minutos que nos quedan. Ya la receptividad, usa aquí, en esta parte, usa la experiencia de la mujer samaritana. Y aquí ustedes pueden ver en esta historia, que es ultra conocida, los predicadores, los que somos evangelistas, nos encanta mucho contar esta historia, aunque ya los cristianos la conocemos y la entendemos y la podemos ver de diferentes ángulos, la historia del encuentro con la samaritana, pero muchas personas afuera en el mundo ni siquiera saben la historia. Por eso nos deleitamos, a mí me deleita en alguna serie de evangelismo colocar la historia de la mujer samaritana, porque es una manera como Dios demuestra la búsqueda de Cristo. Aunque todos los seres humanos, por nuestros prejuicios, por nuestros preconceptos, por la idea que tenemos de la gente, porque las hemos encasillado, las hemos etiquetado muchas veces, Cristo Jesús no. Cristo Jesús amaba a todos por igual y todos tenían para Cristo derecho a la salvación. Eran los fariseos los que etiquetaban, eran los fariseos los que señalaban y decían: el azote de Dios está sobre ti, tú estás destituido de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, no era así. Él amaba a todos. Y aunque habían problemas entre judíos y samaritanos, Él fue, dice la historia, era necesario. Así empieza el verso 4, Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Así que Jesús va al encuentro de la mujer samaritana. ¿Y cómo la trata? Cuando los discípulos no querían ni siquiera pisar la tierra de los samaritanos porque se contaminaban. ¿Cómo trata Jesús a esta mujer? Es maravilloso el encuentro de Cristo con ella. El último lugar, dice la lección, a donde los discípulos esperaban encontrar corazones receptivos al Evangelio en Samaria. En algún momento, algunos pidieron que caiga fuego del cielo y que queme a todos los samaritanos. Pero Jesús no es así. Ese es Jesús. Dios nos ama y nos demostró su amor a través de Cristo. Él acepta a todas las personas. Su trato, su cariño, su afecto, su manera de acercarse para suplir las necesidades de la persona. ¿Cuántas necesidades tiene el mundo hoy? ¿Cuántas personas hoy más que nunca en este momento,
El temor, el miedo a la muerte, a la enfermedad, están desesperando a la gente y nosotros tenemos una respuesta para ellos, donde ellos pueden tener seguridad. Cristo, Cristo, Cristo. Y en este encuentro maravilloso, a pesar de los problemas históricos que tenían con los samaritanos, ustedes ya los conocen muchas veces, por eso construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Y esa era una pelea porque ellos se habían mezclado, los samaritanos eran israelitas que se mezclaron con los paganos y pues los judíos no quisieron que ellos apoyen la construcción del templo, la reconstrucción del templo. Y entonces así fue como distanciamientos y conceptos los distanciaban. Judíos y samaritanos no se podían ver. Sin embargo, Jesús, a pesar de que entendió, vio que los corazones de los discípulos no eran todavía el corazón receptivo que Jesús tiene, Jesús decidió ir a Samaria. Y en el relato aparece que Jesús va y se encuentra en el pozo de Jacob con esta mujercita. ¡Wow! El diálogo tremendo, es tremendo. Pero después, yo no te voy a leer todo porque eso ya, la historia tú la conoces. Después de superar todos los prejuicios, la mujer decidió beber del agua de la vida eterna. Decidió beber del agua de la vida eterna. Y dice la palabra de Dios, ¿ya? Dice la palabra de Dios en el verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y miren lo que hace Jesús después de derrumbar los prejuicios. Yo soy el que habla contigo. Le dedicó tiempo, le mostró su amor en el mismo pozo donde posiblemente muchos hombres la conquistaron para poder destruir su vida al fin de cuentas, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esa pobre mujer, acabada, derrotada e infeliz, encuentra en Cristo el agua de vida eterna. Todo este proceso es porque Cristo la amó, no como los hombres la miraban. La amó con los ojos de un Dios que vino a buscar y a salvar. Tocó su corazón, acarició su corazón, le dio la ternura que el cielo puede dar. Y esta mujer bebe del agua de la vida eterna. Y cuando una persona es impresionada por la revelación de Cristo, ama y cuenta a otros lo que Jesús significa para ellos. Tú dices: pastor, ¿puede suceder en un momento? En un momento. Tú dices: amor a primera vista. Claro, el amor a Dios, en eso sí creo. Creo que una persona puede amar como amó la samaritana. ¿Y qué hizo? Fue y contó en el pueblo. Fue la muchacha que salió al mediodía para que nadie la vea ni nadie la moleste. Ahora va y cuenta a todo el mundo. Y entonces dice, ya, que Jesús dijo, verso 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo. Y le dijo: alcen sus ojos, miren. ¿Y quién creen que venía? La mujer venía con todo el pueblo a donde estaba Jesús a encontrarse con Cristo en el pozo. Cristo la trató con dignidad, la aceptó, no la juzgó, pero la llevó con amor al reconocimiento de su necesidad. Y dice la palabra de Dios: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí Jesús 2 días. Imagínense los discípulos, ¿cómo?
Jesús les estaba mostrando, no debes temer al ser humano. El ser humano necesita escuchar la palabra de Dios. Y entonces dice, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, le rogaron. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, mujer, creemos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, noten esta frase es tremenda, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Christos, el ungido, el Mesías. Nuestra lección decía, después, cuando los discípulos cumplieron ministerio en Samaria, muchos samaritanos estaban siguiendo a Jesús. Los discípulos habrían pasado por alto Samaria sin haber brindado la oportunidad a los samaritanos de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Pero Jesús vio lo que ellos no vieron. Reconoció que el Espíritu Santo había creado una receptividad en el corazón de una mujer, cuya dramática conversión impactó a decenas de personas en esa ciudad. Había gente receptiva, esperando escuchar la palabra. Asimismo, hoy, hay personas receptivas para escuchar la palabra de Dios. Nuestra lección decía, no siempre veremos resultados inmediatos de nuestras actividades de testificación, pero si sembramos semillas en corazones receptivos, algún día producirán una cosecha para la gloria de Dios. Es que la productividad realmente, la efectividad de la semilla depende de la productividad del suelo, y siempre caerán semillas en tierra fértil, como la que cayó en mí. ¿Cuánto tiempo oraron, sembraron semillas, y un día esa semilla germinó en mi vida espiritual? Una actitud correcta, entonces, la parte 2 de la lección decía, nuestras actitudes a menudo determinan nuestra capacidad de influir en los demás. ¿Qué actitud debemos tener? No podemos tener una actitud severa, crítica y hostil, porque eso aleja a la gente. Incluso muchas palabras que pueden ser sinceras, pero si somos demasiado directos y en cierto modo creyéndonos defensores de la verdad, herimos a las personas con esto. Lo único que vamos a lograr es que se alejen. Pero en contraste, una actitud positiva y el creer en los demás los atrae hacia nosotros, fomenta un vínculo de amistad. Jesús declaró este principio maravilloso de la siguiente manera: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Juan 15:15. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí viene el principio de que los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus debilidades y errores, y comparten normalmente sus alegrías y tristezas. Por eso la recomendación es que para que el Evangelio pueda ser efectivo, necesitamos primero ser amigos de las personas. Ahora, el hecho de ser amigos de las personas, de acercarnos a ellos, no quiere decir que no tengamos que hablar nada de Cristo, no. Lo expliqué el otro día, y el mismo pastor Mark Finley en muchos de sus seminarios dice mostrarnos amigos, mostrarnos cristianos y luego mostrarnos adventistas para poder sembrar la semilla de la verdad. De alguna manera, entonces, aquí nos habla acerca de la experiencia de la mujer cananea, cómo la hizo esperar Jesús, pero dice nuestra lección, la hizo esperar para que mientras ella persistía, su fe pudiera crecer. Pero le dijo a la mujer cananea: oh mujer, grande es tu fe. ¿Le hizo el milagro? Claro que le hizo el milagro. La lección comparaba la reacción de Cristo con la mujer cananea como la reacción de Cristo con la mujer que derramó el frasco de alabastro en sus pies. A una la trató muy bien de entrada y a la otra la hizo esperar. Pero Dios conoce los corazones y Él sabe cómo actuar con cada uno de ellos. Y Jesús
a ambas les hizo su milagro y les devolvió la fe y la esperanza. Por lo tanto, entonces, en estas experiencias que estamos viendo cómo Jesús era sabio, amoroso y era realmente correcto en su forma de actuar. Su amor era fácil de percibir. En la parte 3 ya destaca justamente que tenemos nosotros que mostrar nuestro amor a las personas y presentar sobre todo la verdad de esa misma manera. Dice nuestra lección en la parte 3, la amistad por sí sola no gana a las personas para Cristo. Es lo que yo te decía, no podemos quedarnos siendo amigos todo el tiempo. Tenemos que mostrarnos cristianos y luego enseñarles las verdades de nuestra fe. Pero empieza todo con la amistad. Es posible que tengamos muchos amigos, personas con las que disfrutamos estar y que disfrutan estar con nosotros. Pero si nunca les decimos lo que Jesús significa para nosotros, eso es testificar, y cómo cambió nuestra vida, nuestra amistad puede marcar poca diferencia para la eternidad. Podríamos ser muy divertidos y podríamos pasar momentos divertidos con ellos, pero la amistad por sí sola no atraerá a las personas a Cristo. Y mucho peor si tenemos actitudes hostiles. Ahora, si nosotros hablamos la verdad con amor, Efesios 4:15 dice, hablemos la verdad con amor. Entonces se crean lazos de amistad y aparecen 3 pasos aquí. Cuando estamos de acuerdo con la gente, tanto como sea posible. Tenemos siempre que buscar los puntos en los que estamos de acuerdo. Eso produce amistad. No empezar con los desacuerdos o en las cosas en las que no estamos de acuerdo. Segundo, demostramos aceptación, que aceptas a la persona. No importa lo que la persona piense o crea, tú tienes que amarla y aceptarla. Y tu testimonio puede ayudar a que ella se inquiete por la manera como tú amas y aceptas a la persona. Y entonces complementamos, llenamos con nuestra buena atención, con nuestro amor y con nuestro respeto a esas personas, tratándolas dignamente. Vamos llenando el corazón de esas personas, el vacío de su corazón, y van inquietándose por preguntar, ¿por qué eres tú así? ¿Por qué tratas así a las personas? Eso significa que no podemos ser hipócritas, tenemos que ser sinceros. Nuestro caminar con Cristo hace de nosotros personas sinceras. Nuestro caminar con Cristo hace que reflejemos su carácter. Y así es como Jesús entonces nos permite llegar a ellas y el Espíritu Santo abre un camino maravilloso. Hay quienes parecen deleitarse en buscar cosas que están mal en los demás. Parecen deleitarse si pueden encontrar algo que alguien no ha hecho bien y entonces se sienten bien consigo mismos. Esa no es la actitud correcta. Cuando vamos a presentar la verdad, tenemos que hacerlo como Pablo. Fíjate tú, cuando escribe Pablo sus cartas, siempre elogiaba a las iglesias por su amor, por su fe, por su trato. Ese es el punto. El objetivo es construir y no destruir. Y así es como nos enseña la palabra. Hay una cita y esta cita va a cerrar la parte número 3. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuésemos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habrían 100 conversiones a la verdad donde ahora hay solamente una. Testimonios, tomo 1, página 152. Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 152. Y vamos a ir a la parte final. En esta parte final vamos a ver un poquito el fundamento de la aceptación. Y entonces nos lleva a Romanos capítulo 15, 7 y Efesios 4, 32. Vamos a leerlo desde aquí de la computadora. Dice, por tanto, y noten ustedes, aquí hay algunas palabras que se van a destacar. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y Efesios 4:32 dice,
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces las palabras que voy a destacar son: recibíos, sed benignos, misericordiosos y perdonadores. En este punto, el fundamento de la aceptación, nuestra lección, hacía unas preguntas. ¿Cómo describirías la base de la aceptación? ¿Cuál es la esencia de una actitud de aceptación? O sea, yo acepto a las personas. ¿Por qué? ¿Cuál es la base, la esencia? Porque Cristo me aceptó a mí. Porque Cristo me trató con bondad, benignidad, con misericordia. Cristo me perdonó. Entonces, si Cristo hizo conmigo esto, ¿cómo yo no voy a tener esta actitud con las demás personas? ¿Y aquí entra? Aquí entran hijos, familia, hijos, esposa, esposo, amigos, compañeros de trabajo. Una actitud de aceptación. Esto no quiere decir que yo estoy tolerando el pecado. Esto no quiere decir que yo apruebo el pecado, no. Pero esta actitud es la que tuvo Cristo. Cristo, que amaba al pecador, pero odiaba el pecado. Entonces, Dios en el ejemplo de su amor para con nosotros, nos pide que seamos de esa misma manera con las personas. Dice aquí, es precisamente debido a que Jesús nos recibió, que podemos recibirnos unos a otros, incluso a pesar de los defectos del otro. ¿Qué significa esto? Y quiero destacar esta parte de la lección. Piensa en ti mismo y en algunas de las cosas que has hecho y con las que aún podrías estar luchando. Cosas que tal vez solo tú conoces, cosas que te aterrorizaría si otros también las supieran. Y aún así, por fe, eres aceptado en Cristo, quien sabe todas las cosas de las que otros podrían no saber nada. Y si Él sabe eso, y sin embargo te acepta de todos modos, no por tu propia bondad, sino por la suya. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud para con los demás? La aceptación genuina significa que aceptamos a las personas tales como son, con todos sus hábitos pecaminosos, porque son seres humanos creados a imagen de Dios. Pero Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, y fuimos reconciliados con Dios cuando éramos enemigos de Dios. Entonces, también nosotros podemos perdonar y aceptar a los otros. Y de esta manera nosotros estamos abriendo un camino, el camino del amor, de la aceptación, pero también el camino de la predicación, del mostrarle a la gente que hay algo mucho más grande, mucho más importante, que puede llenar el vacío de los corazones. Y aquí termina la lección diciendo así: pero una vez que se ha establecido una relación afectuosa de aceptación, a menudo es necesario confrontar amorosamente a otro individuo con las verdades de la Escritura. Dejar de hacer esto es dejar de amar. Como amigos nos preocupamos lo suficiente como para compartir con nuestros amigos las verdades eternas que cambian la vida. La actitud de Jesús no fue esta: haz lo que quieras, todo está bien, todavía te acepto. Tu actitud no fue así. Su actitud fue más bien: no importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a perdonarte y darte el poder para cambiar. La verdad bíblica presentada humildemente en el Espíritu de Cristo, con una actitud amorosa, gana corazones y cambia vidas. ¡Wow! Esto es importante. Bueno, esta semana nuestra lección justamente apuntó a esto. Y voy a terminar con algo maravilloso que encontré. Por lo menos esta cita del Espíritu de Profecía, para cerrar este repaso. Están en la última parte de la lección. Y entonces dice la cita así: en Cristo está la ternura del pastor,
el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con anunciar esas bendiciones, no. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no logrará nada. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. ¡Wow! La ternura de nuestro buen pastor. Así nos dejó el ejemplo. Y voy a la última cita. Esta cita anterior, deseo a toda la gente, página 766. Y la última, Obreros Evangélicos, página 493. Escúchala. El mismo acto de buscar mal en los demás desarrolla mal en los que lo buscan. Espaciándonos en los defectos ajenos, nos transformamos a la misma imagen. Pero contemplando a Jesús, hablando de su amor y su perfección de carácter, nos transformamos a su imagen. Contemplando el sublime ideal que puso delante de vosotros, seremos elevados a una atmósfera pura, santa, hasta la presencia de Dios. Cuando moramos en ella, irradia de nosotros una luz que alumbra a todos los que están relacionados con nosotros. Y esa es la idea. ¿Qué luz? La luz del amor, la luz de la paz, la luz de la esperanza, la luz de la tranquilidad, la luz de la entereza para enfrentar situaciones como esta, la luz de la alegría, del gozo. Todo eso, si nosotros echamos mano para llevar el Evangelio a otras personas, dará éxito y habrán conversiones donde hoy solo hay una. En realidad, sí presentamos la doctrina, pero personificada en el maravilloso amor de Cristo Jesús. Valió la pena, ¿verdad? Muy bien, dejamos aquí nuestra lección y vamos a terminarla con una oración. Padre, gracias por tu bendición, gracias por el repaso de esta semana. Llénanos de tu espíritu para que con amor, con mansedumbre y humildad podamos llevar tu palabra a tanta gente, Señor, que hoy más que nunca la necesita. Oramos por tu presencia en nuestros corazones misioneros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.